Venga, vamos a ir a por ahora a por la guía de el guerrero de la rama de tanque, la rama de protección, ¿de acuerdo? Aquí en esta rama lo curioso que vamos a tener va a ser escudo y armas de una mano, ¿vale? Es la rama de tanque de guerrero. Vamos a ver los talentos, vamos a ver las estadísticas, vamos a crear la barra desde cero, vamos a crear una rotación y prioridades y por último vamos a crear macros, ¿vale? Así que vamos a ir adentro, vamos a ir activando la rama de protección. Listo, ya la tenemos activada. Vamos a ver los talentos que tenemos. Vamos a borrar primero los antiguos. Y vamos a crear primero una configuración para RAID. Vale, y otra para mítica. Mítico. Vale, nos vamos a centrar en la de RAID. Listo. Cambiamos a la de RAID. Vale, como siempre os digo, en este caso con los talentos y las guías anteriores, no me voy a meter mucho en este caso con los talentos, ¿de acuerdo? Estas dos builds que os he puesto son las más utilizadas, son las que recomienda la guía que vais a tener en la caja de descripción del vídeo de YouTube. Pero lo de los talentos es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque en un determinado encuentro igual os merece la pena cambiar los talentos, ¿de acuerdo? Por ese encuentro, o bien en este caso porque estéis acostumbrados a utilizar una habilidad en concreto, pues os conviene en este caso cambiarla para utilizar esa habilidad, ¿de acuerdo? Entonces eso depende de lo que necesitéis y de cómo juguéis, ¿de acuerdo? Yo lo que pongo es algo más que nada genérico, estándar, que os puede valer para cualquier esta situación, y si queréis especializaros más en un boss en concreto o en una habilidad en concreto, pues simplemente se revisa la guía y ver si os merece la pena o no, ¿ok? Aquí no nos vamos a meter en este caso mucho. Lo que sí que nos vamos a meter va a ser en las estadísticas, ¿vale? Voy a aprovechar y voy a poner el escudo. Vale. Listo. Ah, no, esto es un arma de dos manos. Vale, y el escudo, ¿dónde lo tengo? Ah, está aquí. Vale, está puesto. Listo. Vale, ¿qué estadísticas tiene que tener un tanque, un guerrero tanque? ¿Vale? Bueno, la primera es la fuerza. La fuerza la va a tener en este caso todas las piezas de equipo que tengamos, nos van a dar fuerza. Así que por eso no vais a tener problema. Luego la siguiente estadística que tenéis que tener, ¿de acuerdo? Sería la celeridad. La tercera sería la versatilidad. La cuarta sería el crítico. Y la última, la que menos tendréis que tener, sería la maestría. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, vamos a ver cómo tengo el personaje, que no lo tengo optimizado para esta rama en concreto. ¿Por qué? Porque celeridad sí que no es la estadística más alta mía, es la segunda. De acuerdo, con un 23%. Maestría es la más alta, que tendría que ser la menos alta. De acuerdo, es decir, maestría tendría que ser la última y la que más tengo actualmente. Y versatilidad, que tendría que ser la tercera, en la que menos tengo. ¿De acuerdo? Entonces, el equipo no lo tengo en este caso optimizado, pero vamos, las estadísticas que tendréis que buscar serían piezas que os dieran celeridad, versatilidad o celeridad y crítico, ¿vale? Que no me dan celeridad, pues que me dieran versatilidad y crítico, prioridad. Y ya si no hay ninguna otra pieza, pues versatilidad, maestría o crítico, maestría. ¿De acuerdo? Pero tendremos que intentar evitar las de maestría por completo, ¿vale? Venga, vamos a crear, ver la rotación que tenemos, crear la barra y crear macros. Bueno, veis que tengo en este caso tengo toda la barra llena, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser eliminarlo todo, ¿vale? Y crearlo desde cero. ¿Vale? Siempre mejor
para construir algo, mejor destruirlo. Y aparte os puede pasar de que vengáis con el personaje de otra expansión que no hayáis usado o que lo hayáis utilizado simplemente solo para subir. Entonces estará muy viciado, tendréis muchas cosas en la barra que no necesitéis. Lo mejor es borrarlo todo y empezar de cero. Vale. La única que dejo es la de las monturas, que la tengo aquí, ¿de acuerdo? Que siempre la tengo ahí con todos los personajes. Ahora comento cómo organizo yo las barras, ¿vale? La primera barra normalmente es la barra de acción, la que utilizo en este caso para los encuentros. La segunda barra suelo meter habilidades con tiempos de reutilización, ¿vale? Y luego las intento meter en macro, que lo vamos a ver luego más adelante. Y la última barra, la tercera, son habilidades que normalmente no utilizo en combate, pero bueno, viene bien tenerlas a mano por si acaso las necesito y no me importa en este caso darle con un clic, ¿vale? Podéis blindearos todas las barras con teclas distintas, pero vamos, yo normalmente las teclas que utilizo serían con el número 1, con el número 2, con el número 3, con el número 4, con el número 5 y luego con el dedo gordo utilizo la R, la F, la V y la C, y con el ratón, rueda para arriba, rueda para abajo y botón izquierdo serían las que tengo blindeadas, ¿ok? Venga, vamos a ir primero metiendo las que necesitaríamos y luego iríamos metiendo todas las demás que no hayamos metido, ¿vale? Vale. Abrimos el libro de hechizos, tenemos las específicas de guerrero y las generales de guerrero, perdón, y las específicas de protección, ¿vale? Así que vamos a ir añadiendo cositas. Vale, embate con escudo la voy a poner en el número 1, ¿vale? El segundo voy a poner el atronar. Tercero voy a poner revancha, ¿vale? Cuarto, ejecutar que le tengo aquí en la rama común, vale. Vale, de momento estas 4, o sea, estas 4 van a ser las que con las que me vaya manejando. Ahora vamos a ir añadiendo todas las demás. Vamos a empezar con la rama genérica. Vale, bueno, tenemos aquí la actitud defensiva y la actitud de batalla, ¿de acuerdo? Aquí sin duda ninguna la defensiva es la que tienes que tener siempre puesta, ¿vale? Ahora tenemos aquí el barrido de convocación, que le voy a poner aquí, que tiene un tiempo de reutilización de 3 minutos. Vale, tenemos el bloquear con escudo. Calzamos el escudo y bloqueas todos los ataques cuerpo a cuerpo contra ti durante 8 segundos. Vale. Vale, este le voy a poner aquí de momento. Puede que lo cambie. Cargar le voy a poner aquí. Ejecutar ya le tengo. Embate que hace daño. De momento lo voy a poner aquí. Bate con escudo ya le tengo. Grito de batalla, que es nuestro bufito, lo voy a poner aquí. Lanzamiento heroico lo voy a poner aquí. Provocar, súper importante, siempre lo pongo aquí en la F en todos los tanques. El reflejo de hechizos le voy a poner aquí. Rugido de trueno le voy a poner aquí, que tiene un tiempo de reutilización. Salto heroico le voy a poner aquí. Seccionar le voy a poner aquí, aunque no creo que lo use mucho. Torbellino este le voy a poner aquí para hacer las áreas. Y victoria inminente, súper importante, de momento le voy a poner aquí. Y ahora vamos con las específicas de tanque, ¿vale? Vale, tendríamos el avatar, que le voy a poner aquí. Bloqueo de hechizos, vale. Este le voy a poner aquí de momento.
Carga con escudo. Carga con tu escudo contra un enemigo. Lo que hace es 46 puntos de daño físico. Y a todos los enemigos en un radio de metros. Este viene muy bien, porque este hace solo 3 daños. Así que el carga con escudo le voy a poner aquí y le voy a cambiar. Desgarrar. Desgarrar le voy a poner aquí. Vale, devastador. Lanza la ubicación seleccionada un arma giratoria. Este le voy a poner aquí. Vale, ese está muy bien. El grito desafiante. Es provoca a todos los enemigos en un radio de 10 metros. Para que te ataquen durante 6 segundos. Este es súper importante para cuando hay muchas áreas, cuando hay muchos NPCs. Para lanzarte, te pueden lanzar con el salto heroico, ¿no? Te lanzaríais. Saltaría con el salto heroico y podrías tirar el grito. ¿Vale? Y esto lo que haría en este caso que todo en 10 metros pues atacar a ti. Le voy a poner aquí de momento grito demonizador. Demoniza a todos los enemigos en un radio de 10 metros, lo que reduce el daño que te infligen. También importante tenerlo en rotación, ¿vale? Ahora lo veremos. Ignorar dolor. Le voy a poner aquí. Vale. Modo de escudo. Reduce todo el daño que recibes durante 8 segundos. Vale, le voy a poner aquí. Revancha. Vale, esto es un ataque. Vale, última carga. Tiene también un tiempo de reutilización. Lo voy a poner ahí. Venga, vamos a ver qué es lo que genera, qué es lo que tiene tiempo de reutilización, ¿vale? Para poder crear las macros. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues en el momento que demos una habilidad nos va a salir dando vueltas por el fondo y significa que esa habilidad pues comparte el tiempo de reutilización con otras habilidades. Tenemos que buscar las habilidades que no comparten tiempo de reutilización, ¿vale? Así que vamos a ir viéndolo barra por barra. Vale, aquí por ejemplo... Ah, bueno, ¿esto qué es? Revancha le tengo sacado, revancha le tengo sacado. La saco fuera. Vale. Vale, aquí si os dais cuenta provocar. Provocar no entra. Vale. Aquí ni reflejo de escudo, ni bloquear con escudo. Ni este, ninguno de estos dos entra. Vale. Y vamos a ver abajo. Vale. Ok, pues sería este aquí. Y este aquí. Vale, en teoría, todo lo que tengo abajo, nada comparte tiempo de reutilización. ¿Correcto? Correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 habilidades. Van a ser muchas por una macro. 8 habilidades. Ahora lo vemos. Vale. Vamos a crear la macro. Mira, aquí tengo puesto... Vale, aquí tengo hecha en dos macros distintas. La tengo en dos macros distintas que a lo mejor me viene bien tenerla en esas dos macros distintas. Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 habilidades. Puedo poner 4 y 4. Venga, voy a aprovecharla y pongo 4 y 4. Venga, vamos a ir poniendo habilidades. Vale, esta es revancha, va a ser la que desencadene, ¿vale? Y aquí me dice que va a desencadenar ignorar dolor, ¿vale? La dejo. Reflejo con hechizos, la dejo también. Vale, y faltaría avatar. Voy a poner, quitar ira rabiosa y poner avatar.
Vale, ¿no la veo avatar o qué? Aquí estás. Vale, avatar y ponemos otra. Vale, aquí hemos dicho que está tal, muro de escudos. Pues vamos a poner muro de escudos. Ok. Vale, guardamos y la cambio. Cambiada. Vale, y ahora el otro la tengo con embate. Embate con escudo. Embate con escudo, vale, me desencadena interceptar, que no lo tengo puesto. Y aquí necesitaría poner última carga. Voy a buscar última carga. Aquí le tengo. Pues borro esta. Última carga. Vale. La siguiente, grito desafiante. Vale, le voy a poner. No debería, de acuerdo, pero como no tengo puesto el town en ningún otro lado, me voy a arriesgar y le voy a poner. Grito desafiante. Vale. Siguiente sería bloquear con escudo. Y bloquear con escudo la tengo por aquí. Aquí estás. Bloquear con escudo y vale, la última sería bloqueo de hechizos. Vale. Listo. Vale, la tengo, pues lo cambio. Vale, aquí tenéis que tener en cuenta una cosa, ¿de acuerdo? Es decir, yo lo he metido en macro, ¿vale? Pero realmente estas habilidades las necesitas en un momento en concreto. Es decir, si estás raideando o haciendo mítico, no es aconsejable que lo tengas todo metido en una macro, ¿vale? Más que nada porque a lo mejor lo necesitáis en un momento que estéis recibiendo mucho daño, ¿vale? Entonces por eso necesitáis en este caso tenerlas separadas. Yo la tengo, le voy a meter todo en una macro, ¿por qué? Porque normalmente no, como mucho, me hago una mazmorra normal y corriente o una raid de buscador de bandas, y si no las utilizo, si no las tengo fuera, es decir, si no las tengo en macro, pues muchas veces se me olvidan utilizarlas. Con esto, pues las tengo ya las tengo metidas, sí o sí las voy utilizando según el tiempo de reutilización, ¿vale? Venga, vamos a probar si valen primero. Vamos a dar a los botones, simplemente. Si le doy al embate con escudo, vale, me genera todas. Y esta no me ha generado porque no he generado puntos de ira, ¿vale? Por lo tanto, estaría bien. Y la siguiente sería la de revancha, que si le doy, también ignorar dolor, no tengo puntos de ira, por eso no me la ha generado, ¿vale? Pero bueno, en principio funcionan todas como tenían que funcionar. Ahora. Vale. Vale, aquí vamos a ir viendo las prioridades que necesitamos de golpe, ¿de acuerdo? Vale, tened en cuenta dos cosas. Primero, esas tres habilidades, ¿de acuerdo? La del berrido de convocación, que aumenta un 20% la salud de todos los miembros del grupo banda. El de que recibo menos daño. Y el de que lanzo un rugido que hago más daño, ¿de acuerdo? Entonces, aquí normalmente, por ejemplo, para cuando hay muchos en grupo, ¿vale? Sería conveniente a lo mejor saltar. Por ejemplo, vamos a coger este, ¿no? Salto y tiro ese rugido para hacer daño a los 4 que haya. ¿Ok? Para poder generar daño, o sea, para poder generar agro y que todos me ataquen a mí, ¿vale? Y ahí, bueno, tenéis en este caso el torbellino, que el torbellino realmente lo podéis utilizar si tenéis todo en CD, ¿de acuerdo? En tiempo de reutilización.
Si no tenéis en tiempo de reutilización, no merece la pena tirar el torbellino, ¿vale? Luego, para ir abriendo, para abrir el combate, yo abriría en este caso con carga con escudo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la carga con escudo, en el momento que le doy, hace un daño bastante grande, ¿de acuerdo? Y aparte hace un daño en área. Que si luego lo combinamos con la rotación, que sería el embate con escudo, el atronar, para que vayan en este caso los enemigos hacia ti, revancha, embate con escudo, atronar, revancha, embate con escudo, atronar, revancha, embate con escudo, atronar. En el momento que tenemos ejecutar, ¡pum! Ejecutar. Embate con escudo, atronar, revancha. Embate con escudo, atronar, revancha. ¿Cedes de aquí abajo? Le doy, le doy, le doy. Va. Ejecutar. Atronar, revancha. ¿Vale? ¿Que tenéis todo en CD? Tenéis el de agarrar, que ya de paso le hacéis daño, le hacéis un daño de sangrado. ¿Vale? Aparte hace un daño de sangrado a varios objetivos. ¿Que os baja mucho la vida? Victoria inminente. Le dais y os curáis un 30% del daño que le habéis hecho. ¿Vale? ¿Que hay muchos enemigos en área? ¡Pum! Aparte del atronar, ¿vale? El devastador hace daño y aparte va generando agro hacia ti. Vale, es muy sencillito el tanque. Realmente la rotación son 3 botones. Son 3 botones y, claro, daros cuenta de una cosa. Son 3 botones de rotación, 4. Si metemos en este caso el ejecutar, ¿vale? El ejecutar no te va a saltar siempre. Es decir, a lo mejor puedes hacer 3-4 rotaciones y soltar ejecutar. ¿Dónde está la gracia en este caso del tanque? Del tanque Warrior. Es en lo que pueda aguantar, ¿vale? Es decir, un tanque no se mide en el daño que hace, sino en el daño que recibe y puede ir aguantando. Porque ¿qué es lo que sucede? Que tiene muchas habilidades defensivas que lo que va a hacer es que aguante más. ¿Ok? Tendría en este caso, por ejemplo, reflejo con el reflejo de hechizos, que reflejará el hechizo de un boss. Tiene el avatar, que reduce un 20% el daño que recibe. Tiene el ignorar dolor, ¿de acuerdo? Que ignoras un 50% del daño que recibo. Tienes el muro de escudo, que reduce el daño un 40%. Tienes la última carga, que aumenta la salud un 30%, ¿vale? El grito, esto es para coger en área, ¿vale? También el bloqueo con el escudo, que aumenta un 30% el daño de embate con escudo mientras está activo, ¿vale? Esto para generar más daño y para generar más agro. Y luego el bloqueo con hechizos, que puedo bloquear cualquier hechizo durante 30 segundos, ¿ok? Es decir, genero tengo muchas habilidades de defensa, aparte luego de la del berrido, que aumenta un 20% el daño la salud de los miembros, el grito demonizador, que reduce un 10% el daño que me hacen a mí, y este ya es de daño, rugido de trueno. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que tiene tantas habilidades para mitigar daño, ¿vale? Que, por ejemplo, crearlo todo en una macro no es lo más aconsejable si estás raideando o haciendo mítico, ¿de acuerdo? Porque con un boss, en un boss en concreto, pueden necesitar intercalar esa reducción de daño en determinados momentos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no es bueno meterlo en macro. ¿Que lo vas a utilizar de vez en cuando esporádicamente y tal? Al carajo, lo metes todo en macro y va saltando. El Geal va a decir, hay veces que recibe mucho daño y veces que no tengo que hacer falta curarle, y ya está. Para curarnos nosotros, pues tenemos la victoria inminente, ¿de acuerdo? Que cada vez que la tengamos la tenemos que spamear todo lo que podamos, ¿ok? Y nada, muy sencillito y divertido de jugar el tanque guerrero, ¿de acuerdo? Así que nada, os animo en este caso a que lo probéis. Ya me lo diréis en el libro, perdón, en los comentarios de YouTube, si os gusta el tanque. Y nada, que eso es una pequeñísima parte de lo que es la guía en sí, ¿de acuerdo? La guía os la voy a dejar publicada, que es muy extensa, ¿vale?